Soy Easton Reynolds, tengo 38 años, y siento que mi vida está atrapada en un ciclo interminable de esfuerzo constante. Trabajo como gerente de proyectos en una empresa financiera en una gran ciudad, donde los números y los informes son mis compañeros diarios. He estado trabajando aquí durante los últimos 10 años, derramando sudor y lágrimas en cada proyecto, con la esperanza de que algún día hubiera un verdadero punto de inflexión. Pero no, sigo siendo solo una pieza pequeña en una máquina enorme. Un salario suficiente para vivir, pero no suficiente para soñar en grande. Cada mañana, al despertar, me miro al espejo y me pregunto, ¿por qué estás luchando? Y la respuesta siempre es la misma: León, mi hijo de 9 años, el centro de mi universo. Después del divorcio hace 3 años, me convertí en padre soltero. Mi exesposa, Sara, decidió empezar una nueva vida con otro hombre, dejándome a León para que yo lo criara. Al principio, estaba desesperado y perdido, sin saber cómo equilibrar mantener mi trabajo mientras cuidaba a un niño tan pequeño. Pero día tras día, León se convirtió en la única razón por la que me mantenía fuerte. El niño de ojos brillantes y sonrisa inocente siempre hacía desaparecer todo mi cansancio en el instante en que abría la puerta y entraba a casa. Vivimos en un pequeño apartamento en los suburbios, todo ordenado cuidadosamente, ahorrando cada centavo. No me atrevo a arriesgarme. No me atrevo a cometer errores. Mi vida gira en torno a 3 cosas: trabajar para pagar las cuentas, cuidar de León para que no le falte nada y ahorrar para el futuro. Un futuro que espero sea mejor para mi hijo. Entonces, la oportunidad llegó, inesperada, como una brisa que pasa. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde lluviosa. «Easton, has sido seleccionado para este viaje de negocios», dijo, su voz llena de expectativa. Era un viaje de negocios de una semana a Nueva York, donde manejaría directamente las negociaciones y firmaría un contrato importante con un socio estratégico. Este contrato no era cosa menor, involucraba millones de dólares y podría abrir la puerta a la promoción que había esperado durante todos estos años. Si tenía éxito, tendría la oportunidad de ascender a la alta dirección con el doble de salario. Y, por primera vez en mi vida, podría comprar una casa decente para León y enviarlo a una mejor escuela. Pero si fracasaba, mi jefe no lo dijo directamente, pero lo entendí claramente: me dejarían de lado o incluso podría perder mi trabajo. Esto no era solo un proyecto, era un punto de inflexión. La única oportunidad tras años de dedicación que no podía permitirme perder. Estaba emocionado, pero luego la realidad me golpeó de frente. ¿Quién cuidaría de León durante una semana? Sara ahora vive en otro estado y no mantenemos mucho contacto. Los únicos familiares en los que podía confiar eran mis padres biológicos, Hudson y Riley Reynolds. Viven en un pequeño pueblo a 2 horas en coche de la ciudad, en la vieja casa donde crecí. Mi padre, Hudson, es un hombre de pocas palabras, es mecánico que se jubiló temprano. Mi madre, Riley, se preocupa por las cosas pequeñas, pero siempre actúa con fortaleza. No hemos estado muy cerca desde el divorcio. Una vez me culparon por no salvar el matrimonio. Pero quería creer que amaban a León. Los llamé una noche, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. «Mamá, papá, tengo un viaje de negocios muy importante. ¿Podrían cuidar a León durante una semana?» Hablé despacio, explicando cuidadosamente, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de la ansiedad que sentía por dentro. Mi padre guardó silencio unos segundos y luego respondió brevemente: «Está bien, nos ocuparemos de ello». Mi madre intervino de inmediato, con voz decidida: «Tráelo aquí». Aceptaron rápidamente, sin quejas ni condiciones. Respiré aliviado, pensando que finalmente todo estaría bien. León estaría seguro con sus abuelos y yo podría concentrarme en el trabajo. Abracé a mi hijo más fuerte de lo habitual antes de irme, prometiéndole llamar todos los días y traerle regalos. «Pórtate bien con el abuelo y la abuela por un tiempo, ¿vale? Cuando termine este viaje, papá vendrá a recogerte», le susurré al oído. El vuelo a Nueva York transcurrió sin problemas. Revisaba el plan de negociación en el avión, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. Era mi momento de demostrarme a mí mismo. El hotel era bastante lujoso, con una vista que daba a las bulliciosas calles. Los primeros días pasaron como un sueño. La reunión inicial fue bien,
Presenté el proyecto paso a paso y vi a los socios asentir con la cabeza. Después de la reunión, un colega me envió un breve mensaje elogiando mi desempeño. Cada noche, llamaba a León por videollamada. El niño seguía bien, riendo y hablando con sus abuelos como siempre, lo que me tranquilizaba. Una vez, León me dijo que me extrañaba y le prometí regresar pronto. El trabajo me consumió gradualmente y mis preocupaciones iniciales desaparecieron. En mi mente solo había un objetivo, la próxima firma del contrato, el momento que podría cambiar el futuro de padre e hijo. Para el cuarto día, todo estaba al máximo. Entramos en la fase crítica, negociaciones detalladas sobre los términos financieros. La sala de conferencias estaba tensa, el aire cargado de café y documentos. Presentaba diapositivas sobre riesgos potenciales, con voz segura, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Era mi padre. Mi corazón se apretó. ¿Por qué llamaban ahora? Normalmente solo llamaban por la noche. Me excusé y salí al pasillo para contestar. La voz de mi padre sonó firme y serena. Escucha, hijo. Tenemos algo que decirte de forma inesperada. ¿Qué es, papá? Estoy en una reunión muy importante, dije rápido, mirando de reojo la puerta de la sala, temiendo que alguien escuchara. Antes de que mi padre pudiera responder, la voz de mi madre intervino, alta y decidida. Enzo nos ha invitado a un viaje de 2 semanas a África. Dijo, este viaje es único, el itinerario ya está fijado y no se puede posponer. Me quedé paralizado unos segundos. Enzo, mi hermano menor, el Benjamín de la familia, siempre lograba que todo se acomodara a su manera. ¿Se van a África ahora? Pregunté de nuevo, bajando la voz. ¿Pero qué pasa con mi hijo? Estoy en un viaje de trabajo, no puedo regresar de inmediato. Mi padre respondió, con la calma de quien habla de algo muy simple. Entonces, arreglado. Vengan a recoger al niño. Salimos mañana por la mañana. Repetí, sintiendo que no había entendido bien. ¿Salen mañana por la mañana? ¿No pueden cuidar a León unos días más? Solo necesito hasta el final de la semana. Hubo un breve silencio. Luego mi padre continuó con voz seca. Ya hemos decidido. Tú averigua cómo regresar. Quedé atónito, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Mamá, papá, no puedo abandonar este viaje. Es un contrato muy importante. Mi carrera está en juego. Si regreso ahora, todo se derrumbará. Les ruego, por favor, quédense y cuiden a León solo unos días más. Volveré apenas termine, dije, con la voz quebrada. Mi madre suspiró. Easton, ¿en qué estás pensando? Este viaje es importante para nosotros. Enzo ya reservó los boletos y los hoteles. Tú arregla cómo venir. Ya eres adulto. Intenté explicar, con la voz rota por la emoción. Mamá, esta es mi única oportunidad de estabilizar nuestras vidas, de proveer para León. Si pierdo mi trabajo, ¿qué será de nosotros? ¿Han pensado en el futuro de su nieto? Pero no les importó. Mi padre dijo, no hay más discusión. Arregla que lo recojan de inmediato. Luego colgó. Me quedé inmóvil en el pasillo del hotel, aún con el teléfono apretado en la mano, los dedos temblando sin que me diera cuenta al principio. El espacio a mi alrededor se volvió repentinamente más frío, aunque el aire acondicionado estaba a nivel normal. En ese momento comprendí algo que siempre había evitado enfrentar. A los ojos de mis padres, nunca fui la primera opción. Enzo siempre fue prioritario, mientras yo solo aparecía cuando no había nadie más. El pecho se me apretó, los ojos se llenaron de lágrimas. Me enfrentaba a lo que parecía una elección cruel, carrera o hijo. Pero, en realidad, nunca fue una elección. León siempre fue la única respuesta. Me quedé congelado en el pasillo del hotel, el teléfono aún firmemente sujeto, como si soltarlo hiciera colapsar todo a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, la mente dando vueltas. Era el cuarto día del viaje de negocios, cuando todo estaba al máximo. ¿Y ahora, qué hacer? Mis padres estaban a punto de salir hacia África con Enzo, dejando a León completamente solo. Lo decían como si fuera lo más normal del mundo, como ir al mercado a comprar verduras. Y yo, tenía menos de 24 horas para resolverlo.
Su vuelo salía mañana por la mañana y yo estaba en Nueva York, a miles de kilómetros. El pánico me invadió como una ola aplastante, dificultándome respirar. Me pregunté, ¿qué hago ahora? León tiene solo 9 años. No puede cuidarse solo. La imagen de mi hijo en la vieja casa de mis padres me atravesó el pecho con un dolor agudo. Regresé a la sala de reuniones intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban al sostener los documentos. Los socios esperaban, y mi jefe probablemente esperaba buenas noticias. Pero mi mente ya no estaba allí. Disculpen todos, denme unos minutos más, murmuré, con la voz temblorosa. Corrí de regreso a la habitación del hotel, cerré la puerta de un portazo y comencé a hacer llamadas frenéticas. Primero pensé en amigos. Mike vino a mi mente de inmediato, un antiguo colega que ahora trabajaba como freelance cerca de la casa de mis padres. Lo llamé de inmediato. Contestó rápido, pero tras explicarle todo, hubo unos segundos de silencio. Luego respondió, con voz apenada, diciendo que su esposa estaba a punto de dar a luz y no podía salir esa noche. Tal vez mañana, pero no hoy. Le agradecí cortésmente y colgué, con una pesada sensación de decepción en el pecho. Pasé a Lisa, una amiga de la universidad que ahora trabaja como maestra. Traté de mantener la voz firme al pedirle que cuidara de León esa noche. Lisa suspiró y dijo que estaba de visita en los suburbios con sus padres y no podía regresar a tiempo. Me sugirió probar un servicio de niñeras de emergencia. Esa idea me dio un pequeño rayo de esperanza. Busqué rápidamente en el teléfono y llamé a la primera empresa que apareció. La persona al otro lado fue muy amable, pero la respuesta fría. Necesitaban al menos 24 horas para organizar cualquier cosa, y la tarifa de emergencia era de hasta $200 por hora. Pregunté si había una opción más rápida, pero la respuesta fue negativa. Llamé a una segunda, luego a una tercera empresa. Los resultados fueron iguales. Nadie podía llegar esa noche, sobre todo a tan altas horas. Comencé a llamar a colegas. Sara, de Recursos Humanos, contestó, pero apenas terminé de explicar, se disculpó inmediatamente. Tenía hijos pequeños en casa, su esposo trabajaba en turnos nocturnos y no podía ir. Cerré el teléfono con un golpe seco y me quedé inmóvil en el pasillo. Amigos, servicios, colegas, no quedaba nadie más a quien llamar. Todas las puertas se cerraron una tras otra, dejándome con una cruda verdad. Solo yo podía ir a recoger a León. Nadie podía ayudar. Me desplomé sobre la cama, con un sudor frío recorriendo mi cuerpo a pesar del aire acondicionado. La única opción que quedaba era abandonar el viaje de negocios o dejar a León en una situación insegura. Imaginar a mi hijo solo, de noche, con hambre y miedo, no podía permitirlo. La carrera, el gran contrato, todo importaba, pero León era mi sangre. Había perdido a mi esposa, había perdido muchas oportunidades, pero no podía perder a mi hijo. Con manos temblorosas abrí la computadora portátil y redacté un correo a mi jefe. Estimado señor Thompson, lamento informarle que, debido a una emergencia familiar, me veo obligado a cancelar el viaje de negocios y regresar de inmediato. Entiendo las consecuencias, pero no tengo otra opción. Me disculpo por el impacto en el proyecto. Presioné enviar, y eso fue todo. Sentí como si acabara de firmar la sentencia de muerte de mi carrera. Empaqué mis cosas apresuradamente, la maleta hecha un caos de trajes y documentos. En el aeropuerto, reservé el primer vuelo disponible. Por suerte había un asiento, pero tuve que esperar 2 horas. En la sala de espera, me acurruqué, con la mente en turbulencia. Esta era la oportunidad más grande de mi vida, un contrato que podía cambiarlo todo. Mayor salario, una nueva casa, una mejor escuela para León. Y ahora, podía perderlo todo. El avión despegó y miré por la ventana las nubes oscuras que pasaban lentamente. Cuanto más nos alejábamos del suelo, más clara y pesada se volvía la inquietud dentro de mí, creciendo con cada minuto que pasaba. Mi corazón latía rápido, mis manos apretando instintivamente el reposabrazos. Los pensamientos del peor escenario se sucedían uno tras otro. León solo en casa, la puerta sin llave, algo inesperado sucediendo sin nadie allí. Traté de apartarlos, diciéndome que estaba exagerando, pero la preocupación no se iba. Me acompañó durante todo el vuelo.
El avión aterrizó cerca de medianoche. Tomé un taxi y pedí al conductor que fuera directo a la casa de mis padres. En la carretera, seguía llamando primero a mi padre, luego a mi madre, pero todo eran timbres interminables, vacíos, sin respuesta. La pantalla del teléfono se iluminaba y volvía a apagarse, repitiéndose como una burla cruel. El coche avanzaba por la noche, los faros iluminando las oscuras filas de árboles a los lados del camino. El conductor me miró por el espejo retrovisor y preguntó suavemente si estaba bien. Solo asentí, los ojos fijos en el teléfono, esperando una llamada perdida, pero no había nada. La casa de mis padres apareció en la oscuridad, demasiado silenciosa, sin luces, sin el sonido familiar del televisor o conversaciones. Mi corazón se hundió de repente. Me apresuré a la puerta principal y me di cuenta de que ni siquiera estaba cerrada. Empujé la puerta y entré. La casa estaba tan oscura y silenciosa que el sonido de mis propios pasos resonaba claramente. Llamé a León, mi voz sonando extraña en el vacío. Sin respuesta. Fui directo a la cocina y me quedé paralizado. León estaba sentado en un taburete alto, sosteniendo una caja de cereal, intentando verterla en un bol, pero derramando todo por todas partes. Se dio la vuelta, con los ojos rojos y hinchados. «Papá, tengo mucha hambre». Abuelo y abuela se fueron a jugar. Sobre la mesa solo había un billete arrugado de $10 y una nota corta. «Cuídate, León». Abuelo y abuela se fueron a jugar. Eso era todo. Sin instrucciones, sin número de emergencia. Realmente se habían ido, abandonando a su nieto de 9 años para que se las arreglara solo. Corrí hacia él y lo abracé, las lágrimas brotando. «Lo siento, campeón. Papá llegó tarde». León se aferró a mí con fuerza, su voz temblando. «Se fueron esta tarde y me dijeron que me portara bien en casa. Tenía tanto miedo, papá». Le saqué una silla para que se sentara correctamente, abrí el refrigerador y encontré la mitad de un cartón de leche y un bol limpio. Vertí el cereal en el bol, añadí la leche y se la empujé suavemente hacia León. Comió rápido, la cuchara sonando de vez en cuando contra el bol, levantando la vista para asegurarse de que yo estaba allí. Me senté a su lado, colocando mi mano en su espalda, sin decir nada. Mientras lo veía comer con la cabeza baja y en silencio, de repente sentí el pecho apretarse. La ira brotó dentro de mí, entrelazada con una culpa abrumadora. No podía entender cómo podían hacerle esto a su propio nieto. Pero enseguida, la culpa volvió hacia mí. ¿Por qué confié en ellos? ¿Por qué no sospeché antes? Rápidamente puse una chaqueta en León y lo llevé a la casa de al lado. La luz del porche de la señora Johnson todavía estaba encendida. Toqué la puerta, con el corazón ardiendo de urgencia. Cuando abrió, pregunté de inmediato, tratando de mantener la voz calmada: «Señora, ¿vio a dónde se fueron mis padres?» La señora Johnson me miró, con simpatía clara en el rostro. «Stone, se fueron temprano esta mañana con grandes maletas. Dijeron que se iban de viaje a África con Enzo». Hizo una pausa y añadió: «Pensé que el niño se iría contigo. No dijeron que volverían el mismo día». Eso fue suficiente. No quedó lugar para la duda ni para una esperanza vaga. Realmente se habían ido. Decididamente, sin pensar en cómo León se las arreglaría. Cuando llegamos a casa, lo llevé a la cama, lo arropé con cuidado y me senté a su lado, observando cómo respiraba tranquilamente. Mi corazón todavía latía con fuerza, como si todo a mi alrededor pudiera derrumbarse en cualquier momento. No podía dormir, acostado inquieto en la oscuridad, mientras mi mente no dejaba de girar con imágenes que se negaban a desvanecerse, la nota garabateada apresuradamente en la cocina que decía «Cuídate», el billete arrugado de $10 y León sentado solo en la casa a oscuras. Esas imágenes se repetían una y otra vez, aferrándose a mí con fuerza. No podía comprender cómo mis padres podían hacer algo así. Después de todo, eran sus propios abuelos. A la mañana siguiente, el sol salió como de costumbre, pero para mí traía un peso indescriptible. León se despertó, se frotó los ojos y sonrió ampliamente. «Papá, hoy quiero panqueques». Forcé una sonrisa, intentando sonar alegre. «Está bien, hijo, vamos a hacerlos ahora mismo». Entré en la cocina,
con las manos temblorosas mientras freía los panqueques, y mi mente seguía obsesionada con el viaje de negocios cancelado. Sabía que la empresa no lo perdonaría fácilmente. Y, tal como esperaba, mientras León comía feliz, sonó el teléfono con fuerza. La pantalla mostraba el nombre de mi jefe, el señor Thompson. Mi corazón se apretó como si alguien lo estrujara. Salí al balcón, cerré la puerta de vidrio para que León no escuchara, y contesté. «Stone, ¿qué estabas pensando?» Su voz sonó cortante en cuanto levanté el teléfono. El contrato se vino abajo. Los socios se retiraron porque te fuiste a mitad de la negociación. ¿Sabes cuánto dinero perdió la empresa? Tragué saliva, intentando mantener la voz firme pese a la garganta seca. Señor, lo siento. Entiendo las consecuencias, pero mi hijo, mis padres lo dejaron solo en casa. Realmente no tuve otra opción. Me interrumpió de inmediato. La familia es importante, pero la empresa no es el lugar para manejar asuntos personales. ¿Sabías lo que significaba este contrato? La decisión está tomada. Tu empleo queda terminado de inmediato. El aviso oficial llegará por correo electrónico. Me quedé paralizado unos segundos. Señor, por favor, déjeme explicarle. Hice lo mejor que pude y no tuve otra alternativa. Del otro lado, su voz respondió sin pausa, no hay nada más que explicar, Easton. La decisión es final. Buena suerte en tu próximo capítulo. La llamada terminó, dejando la pantalla negra del teléfono en mi mano. Me quedé mirando la calle llena de gente abajo, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Poco después llegó el aviso oficial por correo electrónico. Motivo del despido. Retiro repentino del viaje de negocios que llevó al fracaso en la negociación de un contrato crítico, causando pérdidas financieras significativas a la empresa. Ni una palabra de consuelo, ni oportunidad de apelación, solo líneas frías de texto, poniendo fin a 10 años de trabajo duro. Me desplomé en el suelo del balcón, sosteniendo mi cabeza entre las manos. Despedido. ¿Y ahora qué? Soy un padre soltero criando a León solo. Los ahorros solo durarían unos meses y las cuentas se acumulaban: renta, colegiatura, comida. La crisis financiera golpeaba como una avalancha, pero peor aún era la emocional. Me sentía un fracaso total, con León y conmigo mismo. Las lágrimas brotaron, pero las limpié rápido y volví adentro. León jugaba con sus juguetes y me miró. «Papá, ¿por qué estás triste?» Lo abracé, forzando una sonrisa. «Nada, hijo. Papá solo está cansado. ¿Qué quieres jugar hoy?» Tuve que mantenerme fuerte frente a León. Solo tenía 9 años. No podía dejar que se preocupara. Cada día me levantaba temprano, cocinaba y lo llevaba a la escuela como siempre. Pero por las noches me quedaba despierto, calculando cada centavo meticulosamente. Buscar un nuevo trabajo, no todavía. Mi mente estaba demasiado caótica. No podíamos quedarnos en el departamento para siempre. La renta se acercaba y no quería que León cambiara de escuela a mitad de año. Al final, la única opción fue, temporalmente, mudarnos a la casa de mis padres. Ellos estaban en África. La casa estaba vacía y yo tenía una llave de repuesto. Es solo temporal, me dije, aunque el corazón estaba lleno de reticencia. Empaqué nuestras cosas y llevé a León de vuelta a la vieja casa en las afueras. Él estaba emocionado. La casa del abuelo y la abuela es enorme. Me encanta. Para mí, entrar fue como regresar al pasado, un pasado lleno de injusticias que había tratado de olvidar. Los primeros días fueron pesados. La casa estaba silenciosa. Sin risas, solo el olor a muebles viejos. León jugaba en el jardín mientras yo empezaba a limpiar para matar el tiempo y alejar la ansiedad. Limpié la cocina, organicé los armarios y luego fui al garaje, donde mis padres guardaban todo tipo de cosas acumuladas durante años. Caja tras caja llena de papeles antiguos, fotos familiares y juguetes de la infancia. Sonreí con tristeza al ver mi vieja bicicleta, ahora oxidada. Mientras limpiaba una estantería alta, accidentalmente saqué una carpeta gruesa guardada en una caja metálica cerrada. La cerradura estaba rota, así que la abrí fácilmente. Dentro había documentos financieros, facturas, extractos bancarios,
todos relacionados con mi infancia. Mi corazón se aceleró. Me senté en el suelo del garaje, entre el polvo, y empecé a hojearlos. Primero, un certificado de premio del concurso de pintura infantil de 1995. Easton Reynolds, primer premio, $50.000. Recordé que cuando tenía 10 años dibujé un retrato de nuestra familia y gané el gran premio. En ese momento estaba tan emocionado, pensando que recibiría juguetes o viajes, pero luego todo se desvaneció. Mis padres dijeron que el dinero se había ahorrado para mi futuro y nunca más volvieron a mencionarlo. Pensé que se había perdido con la inflación o algo así, pero ahora los documentos mostraban que el dinero había sido colocado en una cuenta fiduciaria a mi nombre, gestionada por ellos mientras era menor. Pasé las páginas. Extractos bancarios que abarcaban décadas. Mi pecho se apretó al ver que la mayor parte del dinero había sido retirado gradualmente, no para mí. 1996, $5.000 retirados, anotados como colegiatura de Enzo. 1998, $10.000 para bicicleta y útiles escolares de Enzo. $2.000, $15.000 en inversiones bursátiles a nombre de Enzo, y así sucesivamente. Los fondos fluían hacia mi hermano, educación, gastos de vida, incluso sus primeros viajes. Ni un solo retiro para mí. Me senté allí, con las manos temblando mientras sostenía los papeles, sintiendo como si me hubieran apuñalado. Esto no era al azar. No era por necesidad. Era una decisión deliberada de mis padres de tomar mi dinero e invertirlo en Enzo. Una tormenta se desató dentro de mí. Por primera vez entendí que mis desventajas no eran obra del destino, sino causadas por ellos mismos. Eligieron a Enzo una y otra vez. Mezcla de ira y dolor. Me quedé solo en mi antigua habitación, llorando en silencio. ¿Cómo pudieron? Yo también era su hijo. La duda se esparció, distorsionando cada recuerdo de la infancia. Pensé en el reciente viaje a África de nuevo, invitado por Enzo, y ellos dejaron a León para irse. Todo tenía sentido. El favoritismo no era nuevo. Era un patrón de siempre. No pude dormir esa noche, mi mente girando con preguntas. ¿Cómo los enfrentaría cuando regresaran? ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? Los días de espera por su retorno se arrastraron como una pesadilla prolongada. Traté de mantener la rutina normal para León, llevarlo a la escuela, cocinar comidas sencillas, jugar a la pelota en el jardín. Pero cada noche, después de que León se dormía, me sentaba solo en la sala, hojeando esa carpeta financiera una vez más, como si mirarla el tiempo suficiente cambiara la verdad. $50.000. El dinero del premio que gané en el concurso de pintura cuando tenía 10 años. Se suponía que era para mi futuro, pero en cambio fue a parar al bolsillo de Enzo. Colegiaturas, bicicleta, incluso inversiones bursátiles. Me preguntaba, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Tal vez porque siempre me convencí de que la familia funcionaba así, el hermano mayor debía ceder al menor. Pero ahora, con León a mi lado, veía claro que eso no era amor. Era injusticia. Finalmente, llegó el día de su regreso. Escuché el coche acercarse a la entrada en una tarde lluviosa, el sonido de las maletas rodando sobre la grava. León corrió a la puerta, emocionado. «Abuelo, abuela, han vuelto. Los extrañé tanto». Me levanté del sofá, el corazón latiéndome como un tambor. Mi padre, Hudson, entró primero, bronceado de África, sonriendo ampliamente a León. «Ahí está mi nieto. Traje regalos para ti». Mi madre, Riley, lo siguió cargando bolsas de recuerdos, estatuas africanas de madera, collares de cuentas, y abrazó a León con fuerza. «Has crecido tanto. África fue maravillosa, cariño». Actuaban como si nada hubiera pasado. Ni una disculpa, ni mención de la nota «Cuídate» o del billete de $10 en la mesa. Hablaban del safari, de leones y elefantes, como si abandonar a su nieto de 9 años solo fuera un detalle menor. La atmósfera en la casa se volvió pesada, como una nube oscura. Me quedé allí, los puños apretados, tratando de contener la ira que hervía dentro de mí. León desarrollaba su alegría desempaquetando los regalos, pero yo ya no podía esperar. Cuando mi hijo corrió arriba a jugar con los souvenirs de África, me volví hacia mis padres, con la voz baja pero firme.
Mamá, papá, necesitamos hablar ahora mismo. Mi padre levantó una ceja y se sentó. ¿Qué pasa, hijo? Todo está bien. Mi madre suspiró como si arruinara la felicidad del momento. Easton, siempre tan serio. Déjanos descansar primero. Pero no retrocedí. Había esperado demasiado tiempo para este momento, y la ira se había acumulado como una bomba de tiempo. No, quiero hablar ahora. Dejaron a León solo en casa sin supervisión. Mi hijo tiene solo 9 años. ¿En qué estaban pensando? Dejarle una nota y $10 y luego irse de viaje. El aire en la habitación se volvió denso, tan tenso que sentí que una palabra más haría estallar todo. Mi padre se encogió de hombros con ese comportamiento indiferente que siempre mostraba. ¿Eso es de lo que quieres hablar? No se podía evitar. Enzo nos invitó de repente. Era un viaje raro. Pensamos que organizarías volver a tiempo. Mi madre intervino de inmediato, con voz más aguda y firme, como queriendo cerrar el tema. Así es, Easton. No planeábamos dejarlo solo por mucho tiempo. Además, León ya es lo suficientemente grande para arreglárselas. Me quedé paralizado. Ni una disculpa, ni rastro de remordimiento. Para ellos, abandonar a su nieto parecía tan natural como olvidarse de cerrar la puerta al salir. La sangre me subió a la cabeza, el corazón me latía con fuerza. No se podía evitar, grité, ya sin poder mantener la calma. Me llamaron en medio de la negociación más importante de mi vida. Perdí mi empleo porque tuve que dejar todo para regresar y salvar a mi hijo de la situación peligrosa que crearon. León estaba hambriento, asustado y solo en una casa oscura. Eso no es inevitable. Eso es irresponsable. Se miraron entre sí. Mi padre negó con la cabeza, la irritación evidente en su rostro. Estás exagerando todo. Somos abuelos, no niñeras profesionales. Debes estar agradecido de que lo cuidamos los primeros días. Esas palabras cayeron como un cuchillo. Mi pecho se apretó, pero respiré profundo, porque había algo más que ellos no estaban listos para enfrentar. No se trata solo de León, dije despacio, cada palabra pesada como piedra. Encontré los viejos registros financieros en el garaje. El dinero del premio que gané cuando tenía 10 años, $50.000, la cuenta fiduciaria a mi nombre, administrada por ustedes. Pero ese dinero no se utilizó para mí. La atmósfera se congeló. Mi madre palideció, aferrándose con fuerza a la correa de su bolso. Easton, ¿por qué revives cosas del pasado? Ya pasó. Mi padre frunció el ceño, bajando la voz con enojo. Eras demasiado joven entonces. Teníamos derecho a decidir. Todo era por la familia. Saqué la carpeta y la golpeé sobre la mesa. El sonido de los papeles al caer resonó fuerte. ¿Por la familia o por mi hermano? Dije, con la voz temblando de ira. 5.000 para la colegiatura de Enzo, 10.000 para su bicicleta, 15.000 en inversiones a su nombre. Ni un solo dólar para mí, ni uno. Mi padre hojeó rápidamente algunas páginas, labios moviéndose en silencio. Los tiempos eran difíciles y Enzo necesitaba el dinero más que tú. Mi madre evitó mis ojos, hablando suave pero con frialdad. Eras mayor. Podías valerte por ti mismo. Enzo necesitaba prioridad. Para nosotros, era la elección por el bien mayor. El bien mayor, esa frase familiar aparecía de nuevo, cada vez que necesitaban justificarse. Mi corazón se rompió en pedazos, pero la ira me mantenía en pie. El bien mayor, gruñí. Ese era mi dinero, mi premio. Ustedes solo eran los custodios, no los dueños. ¿Por qué no lo usaron para mis clases de arte para la universidad sin préstamos? ¿Por qué siempre Enzo, siempre Enzo? Esas palabras desataron un torrente de recuerdos que me golpearon violentamente. Recordé que a los 12 años rogué por clases de piano y me dijeron que no podíamos pagarlas. Unos meses después, Enzo llegó a casa con una guitarra nueva y me convencí de que así funcionaban los hermanos, que ceder era lo correcto. Los logros de Enzo siempre eran tratados como orgullo familiar. Cuando se graduó de la universidad, mis padres organizaron una gran fiesta. Cuando inició su empresa, se jactaban ante todos como si fuera un logro compartido.
Pero en mi caso era diferente. Me gradué con honores, pero solo recibí una palmada breve en la espalda. Ya eres adulto, hazte responsable de tu vida. Mis esfuerzos nunca se reconocieron. Se esperaban como respirar. Crecí siendo quien siempre debía ceder. Nunca priorizado para oportunidades ni apoyo económico cuando lo necesitaba. Ahora, sentado frente a mis padres, comprendí que malversar el dinero del premio no fue un error momentáneo. Era resultado de años de favoritismo. Enzo era el hijo dorado y yo solo la sombra. El enfrentamiento escaló tan rápido que apenas podía respirar. Mi padre se levantó de repente, voz alta y áspera, abandonando su calma fingida. «Easton, ¿todavía nos culpas? Te criamos todos esos años», dijo señalándome. «Tus fracasos son porque no sabes sacrificarte. Siempre pones el trabajo y tus intereses por encima de la familia. Si hubieras regresado antes, nada de esto habría pasado». Solté una risa amarga, con la voz entrecortada. ¿Regresar antes? Me llamaron en medio de la negociación más crítica de mi vida. Volví para salvar a mi hijo, su nieto, de ser abandonado. Mi madre interrumpió de inmediato, voz temblorosa pero defensiva. «No exageres. No fue nuestra intención. Y León estaba bien de todos modos. No pasó nada serio». La miré fijamente a los ojos. «Está bien. Tiene 9 años». Cuando regresé estaba hambriento, asustado y lo que más me dolió fue que pensó que su papá no volvería. Mi padre agitó la mano impaciente. «Basta. Somos abuelos, no niñeras. No puedes echarnos toda la responsabilidad». Mi madre asintió, lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento. «Toda familia requiere sacrificio, Easton. Enzo lo entiende, tú solo sabes culpar». Apreté los puños, mi voz bajando. ¿Sacrificio? Yo sacrifiqué toda mi infancia cediendo a Enzo. Sacrifiqué mi carrera para proteger a mi hijo. ¿Y ustedes llaman a eso egoísmo? Mi padre guardó silencio unos segundos y luego dijo una frase que hizo que la habitación pareciera derrumbarse. «Quizás simplemente no estás hecho para la forma de vida de esta familia». Esas palabras quedaron entre nosotros, frías y definitivas. Esperé un instante breve y absurdo a que se retractaran, a que se dieran cuenta de algo. Pero no. Me miraban con ojos extraños. Los ojos reservados a un traidor, no al hijo que acababan de expulsar de la familia. En ese momento comprendí claramente. Mi verdad, mi dolor y mi justicia nunca les importaron. ¿Cuántas personas como yo habían visto su futuro robado por sus propios padres? A la mañana siguiente llamé a un abogado local, con la voz temblorosa. «Necesito asesoramiento sobre cómo demandar a mis padres por apropiación indebida de fondos bajo tutela». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego dijo: «Está bien, venga a la oficina». La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, un edificio moderno de cristal que contrastaba fuertemente con el caos que sentía por dentro. El abogado, llamado Mark Thompson, tenía unos 50 años, cabello gris y una voz calmada, casi como la de un juez. Me senté, sujetando con fuerza la carpeta gruesa de documentos, y le conté todo, desde el viaje de negocios cancelado, León dejado solo, hasta el descubrimiento de los $50.000 del premio de pintura. Elogió los papeles, levantando una ceja. «Este es un caso clásico de abuso de tutela financiera. El dinero estaba en una cuenta a tu nombre, administrada por tus padres mientras eras menor de edad, pero ellos no tenían derecho a transferirlo a otra persona, sobre todo si no beneficiaba tus intereses». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Asintió. «Podemos demandar, pero debes prepararte mentalmente. Demandar a tus propios padres no es fácil. Los familiares te criticarán y el tribunal investigará a fondo tu pasado». Tenía razón. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginé, a través de llamadas implacables de tías y tíos, como un veredicto predeterminado. Mi tía Linda, hermana de mi madre, llamó primero. Su voz era cortante desde el inicio. «Easton, ¿te has vuelto loco demandando a tus propios padres? Basta de ingratitud. La familia es para amar, no para llevarse a los tribunales». Intenté mantener la calma, explicando en vano. «Tía,
Ellos se quedaron con mi dinero y lo usaron para Enzo. Esto no es cuestión de sentimientos, es injusticia. Pero me interrumpió inmediatamente, sin dejarme terminar. Injusticia. Te criaron y ahora los atacas. Llevas los asuntos familiares a la corte. Te arrepentirás. Sostuve el teléfono, cada palabra golpeándome como un puñal. Nadie preguntó qué había sucedido. A nadie le importaba la verdad ni las pruebas que tenía. A sus ojos, me había convertido en el traidor, aislado en medio de mi propia familia. La presión psicológica me pesaba como una roca. Durante el día trataba de ser alegre con León, llevándolo al parque, cocinando sus platos favoritos. Pero por la noche me sentaba solo, con las manos temblando mientras pensaba en el juicio. ¿Ganaría o perdería todo? Perdí peso, no podía dormir, y mi mente giraba constantemente con la imagen de mis padres en el banquillo, mirándome con ojos acusadores. Pero al ver a León dormir pacíficamente, me dije a mí mismo, tengo que hacer esto por mi hijo, para que no crezca con la misma injusticia que yo viví. Le entregué todos los documentos al abogado Mark, estados de cuenta, el certificado del premio, incluso fotos de los registros. Él revisó los aspectos legales minuciosamente y confirmó que el dinero se depositó en una cuenta a mi nombre bajo custodia de mis padres. Las retiradas eran sistemáticas, no para mí, sino para mi hermano. Rastrear el flujo del dinero tomó unas semanas, pero los resultados fueron claros. Los gastos estaban directamente relacionados con Enzo. Colegiaturas privadas, costos de vida mensuales, incluso activos a su nombre, como acciones y pequeñas inversiones. Ni un solo dólar se utilizó para mis necesidades o intereses. Mark asintió satisfecho. Esto es evidencia sólida. Presentaremos la demanda exigiendo el reembolso del capital, más intereses y compensación por daños y perjuicios. Asentí, pero mi corazón estaba lleno de ansiedad. ¿Cómo reaccionarían mis padres? Contratarían su propio abogado, y la batalla se prolongaría. El juicio inicial se celebró después de 3 meses, el periodo más angustiante de mi vida. El tribunal local, una sala pequeña pero sofocante, con bancos de madera antiguos y un ambiente frío. Vestía un traje negro, manos apretadas, sentado junto a Mark. León estaba en casa con los vecinos, no quería que presenciara esto. Mis padres entraron al tribunal, aún bronceados por el viaje a África, con el cansancio evidente en sus rostros. Al verme, sus ojos no mostraban preocupación ni remordimiento, solo reproche e indignación. «Easton, ¿qué estás haciendo?», susurró mi madre, con voz temblorosa, lágrimas asomando como si ella fuera la herida. Enzo se sentó detrás de ellos, recostado en su silla, rostro oscuro, en silencio de principio a fin, evitando mi mirada. El aire en la sala pesaba como plomo. La jueza, de mediana edad y expresión severa, golpeó el mazo, abriendo oficialmente el juicio. El lado de mis padres habló primero. Su abogado, un hombre delgado y mayor, se puso de pie. Su señoría, Hudson y Riley Reynolds fueron tutores legales. Tenían derecho a decidir cómo usar el dinero para el beneficio de la familia. En aquel momento, la familia atravesaba dificultades y eligieron la mejor forma. Mi padre testificó. Lo hicimos por la familia. Easton era mayor. Podía manejarse solo. Enzo lo necesitaba más. Mi madre asintió. Amamos a nuestros hijos por igual. No hubo favoritismo. Esas palabras hicieron hervir mi sangre. Igualdad. Miré a Mark, y él asintió. Era nuestro turno. Mark se puso de pie, con voz confiada. Su señoría, los derechos de tutela no incluyen transferir activos a otros, especialmente cuando perjudica al tutelado. El dinero pertenecía a Easton Reynolds, pero se retiró sistemáticamente, no para él. Presentamos los estados de cuenta. $5.000 para la colegiatura de Enzo, 10.000 para gastos de Enzo, ninguno para Easton. El tribunal guardó silencio. La jueza hojeó los papeles. Mis padres se inquietaron. Su abogado trató de justificar. Fue para el beneficio de la familia. Pero Mark replicó con firmeza. Beneficio familiar no significa quitarle a uno para dar a otro. Esto es abuso con consecuencias a largo plazo. Easton tuvo que pedir préstamos para la universidad, perdió oportunidades de desarrollo.
Durante todo el juicio, la tensión crecía. Testifiqué, con el corazón latiendo al máximo, mientras la jueza preguntaba a mis padres: ¿Tienen pruebas de que el dinero se usó para Easton? Titubearon. Creímos que era para toda la familia. Sin evidencia. Mark presentó los impactos. Perdí mi empleo por eventos relacionados, crié a mi hijo solo, enfrenté una crisis financiera, todo derivado de esta injusticia. La jueza tomaba notas. La atmósfera estaba tensa como un alambre. Enzo me miraba, con ojos llenos de ira, susurrando algo a mis padres. Me preguntaba si sentían algún remordimiento o si todavía me veían como el traidor. El veredicto llegó después de 2 días, un periodo en que no dormí, solo sosteniendo a León y rezando. La jueza dictaminó. El tribunal declara a Hudson y Riley Reynolds en incumplimiento de sus deberes de tutela. Se les ordena devolver el capital de $50.000 más intereses y $20.000 adicionales como compensación por daños y perjuicios. Mis padres colapsaron completamente. Yo no miré atrás. El juicio terminó sin sensación de victoria, solo con el cierre frío de una creencia que alguna vez existió. Salí del tribunal, con el viento frío golpeando, comprendiendo claramente que la justicia podía restituirse, pero la infancia y las heridas no. Los años de ceder, las oportunidades perdidas, se habían ido para siempre. Había demandado a mis propios padres y ganado. $50.000 de capital, más intereses, más $20.000 en compensación, sumando más de $120.000 después de todos esos años. Pero ese dinero no podía devolver las noches en vela con préstamos estudiantiles ni los momentos en que tragué mis lágrimas mientras cedía ante Enzo. No podía borrar la imagen de León solo en la cocina con $10. Conduje de regreso a la antigua casa de mis padres, donde estábamos temporalmente, con la mente en caos. León esperaba en casa con la vecina y yo debía mantener la calma. Papá ganó, le diría. Pero en el fondo sabía que esto era solo el doloroso final de un capítulo, no una victoria. Las semanas posteriores al juicio fueron ocupadas y estresantes. Finalicé los trámites legales con la ayuda de Mark. Primero, recibí el dinero, transferencias directas a mi cuenta, ya sin pasar por mis padres. Firmé documentos para terminar todos los lazos financieros con ellos. No más cuentas conjuntas, préstamos ni apoyo mutuo. Después del juicio, mis padres no me contactaron directamente. A través de su abogado, solo enviaron un breve aviso: devolveremos todo. Sin disculpas, sin explicaciones adicionales. Enzo me llamó exactamente una vez. Su voz estaba tensa y llena de enojo. ¿Cómo pudiste hacerles esto a mamá y papá? La familia está destruida por tu culpa. No respondí. Colgué, no porque no tuviera que decir, sino porque estaba demasiado agotado de defender cosas que nunca deberían haber requerido defensa. El dinero llegó en cuotas. Usé parte para saldar deudas antiguas y guardé el resto cuidadosamente para León. Sin embargo, cada vez que veía crecer el saldo en mi cuenta, no sentía alivio. Solo un sabor amargo me recorría. Ese dinero había sido mío hace 30 años y solo ahora regresaba a su lugar legítimo. Con ese dinero decidí mudarnos de la casa de mis padres. Ese lugar estaba atado a demasiados recuerdos negativos, discusiones de la infancia, la nota dejada para León y ahora las secuelas del juicio. Cada rincón parecía susurrar el control de mis padres. La cocina donde encontré a León hambriento, el garaje donde descubrí los registros financieros. No quería que León creciera en esa atmósfera. Necesitamos un nuevo lugar, campeón, le dije a León una noche mientras dibujaba en la mesa del comedor. León levantó la vista, ojos brillantes. ¿Una casa nueva, papá, como nuestra propia casa? Asentí, el corazón calentándose. Sí, solo para nosotros, donde nadie interfiera más en nuestras vidas. Comencé a buscar casa, revisando sitios de bienes raíces y llamando a agentes. Fue emocionante, aunque el dinero no era abundante. Quería algo pequeño, seguro, cerca de la escuela de León. Después de unas semanas, encontré un departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, paredes blancas, un pequeño patio y, lo más importante, sin sombras del pasado. El día de la mudanza llovía ligeramente, como lavando el polvo viejo. Miré por última vez la antigua casa en el espejo retrovisor, el corazón apretado. Allí había crecido,
pero también allí me habían robado el futuro. Llegamos al nuevo apartamento, abrimos la puerta, el olor a pintura fresca y la luz del sol entrando por las ventanas. León corrió a su habitación. «Mi cuarto es enorme, papá». Sonreí por primera vez en meses, sintiendo un alivio inesperado. Una vida completamente separada del pasado comenzaba allí. Sin llamadas de mis padres, sin familiares criticando, solo padre e hijo, libres de elegir. En esta nueva vida me concentré en encontrar trabajo. Perder el empleo anterior aún me perseguía. Había sido gerente de proyectos, ahora debía empezar de cero, en un puesto inferior. Envié currículums por todos lados, aceptando menor salario pero estabilidad. Nervioso en cada entrevista, practicando cómo explicar la brecha en mi CV, necesitaba tiempo para mi familia, pero ahora estaba listo para regresar. Tras algunas negativas, «Gracias, pero necesitamos alguien con más experiencia», recibí una llamada de una pequeña empresa del centro. «Easton Reynolds, nos gustaría invitarlo a una entrevista para un puesto de analista financiero». Mi corazón se aceleró. La entrevista fue fluida, centrada en habilidades, sin indagar en el pasado. «Tiene experiencia en gestión de proyectos muy sólida», dijo el entrevistador. Asentí. «Sí, y estoy comprometido con una colaboración a largo plazo». Conseguí el trabajo. El salario no era tan alto como antes, pero el ambiente era menos tóxico y competitivo. Sin reuniones nocturnas estresantes, sin jefes gritando. La empresa se enfocaba en análisis de datos estables con clientes leales. Mi jefa directa era Natalie Ayes, una mujer de unos 40 años, cabello corto y cuidado, voz tranquila como un arroyo sereno. En mi primer día me saludó. «Hola, Easton. Soy Natalie. Espero que te guste el ambiente de trabajo aquí. Trabajamos en equipo, sin presiones injustas». Era práctica, respetaba los límites personales. Sin preguntas sobre la familia, sin curiosidad por mi renuncia anterior. Me evaluaba por capacidad. «Este informe está bien, Easton. Tu análisis de riesgos es muy preciso». Por primera vez en años, me sentí verdaderamente respetado sin tener que sacrificar nada. El nuevo trabajo ofrecía horarios flexibles, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con algunos días remotos. Esto me permitía llevar y recoger personalmente a León cada día. Se trasladó a una escuela pública cercana, no muy grande, con un patio espacioso y maestros amables. Ver a León adaptarse poco a poco me hizo sentir, por primera vez, que nuestro ritmo padre-hijo se estabilizaba. Su ánimo era más constante después de la tormenta. No más pesadillas de abandono, no más preguntas sobre los abuelos. En los primeros meses, la vida tomó rutina. Mañanas cocinando desayuno, huevos fritos y tostadas, León comiendo con apetito, dejarlo en la escuela y luego dirigirme a la oficina. Natalie daba tareas claras. «Easton, maneja este informe. Si necesitas salir temprano a recoger a tu hijo, avísame». Ella desconocía los detalles sobre León, pero parecía comprender, quizá como madre soltera. Una tarde tuve que quedarme hasta tarde en una reunión. Natalie miró el horario y preguntó casualmente si necesitaba ayuda para recoger a León. Me sorprendió, pero decliné, diciendo que podía manejarlo. Días después, la escuela de León tuvo un día inesperado libre, así que tuve que llevarlo a la oficina durante una reunión de equipo. Lo senté en un rincón con papel y lápices, diciéndole que dibujara y esperara a papá. Cuando terminó la reunión, lo llevé a casa como siempre, sin darle mayor importancia. De camino, León dijo de repente. Antes, la señorita Natalie se me acercó. «Papá». Lo miré por el espejo retrovisor. «¿De verdad? ¿Qué te dijo?» León sonrió, más emocionado. Me preguntó qué estaba dibujando. Le dije que estaba dibujando a nosotros en nuestra nueva casa. La señorita Natalie dijo que era muy bonito y que dibujo muy bien. Dudó un momento y luego continuó, como sopesando algo importante. Se sentó y habló conmigo un rato, preguntó en qué grado estoy, si me gusta la nueva escuela. No me asustó en absoluto. Esa última frase me hizo detenerme. León generalmente era cauteloso con extraños. Al llegar a casa, mientras se cambiaba, añadió casualmente. «Papá, creo que la señorita Natalie es buena».
Me gusta. Guardé silencio unos segundos y asentí. Sí, papá también cree que es una buena persona. Padre e hijo comenzamos una nueva etapa. No vivíamos por resistencia, sino por decisiones conscientes. Elegí un trabajo más adecuado, un hogar nuevo y ningún contacto con mis padres, aunque los recuerdos a veces regresaban, alargando las noches. León también tenía sus elecciones. Hizo amigos en la nueva escuela, comenzó clases de arte, algo que yo había amado de niño pero nunca perseguí del todo. Los fines de semana íbamos juntos al parque, comíamos helado, reíamos como cualquier familia común. Las preocupaciones iniciales, si el dinero alcanzaría, si León estaba bien, desaparecieron gradualmente, dando paso a una sensación rara de paz. Una tarde, León me abrazó y dijo que le gustaba la nueva casa, que ya no estaba triste. Besé su frente y le dije lo mismo. La vida no era perfecta todavía, recordaba mi infancia, todavía me preocupaba el futuro, pero ahora éramos libres. Nadie nos controlaba, sin favoritismos, solo nosotros dos caminando lado a lado. Los primeros meses en el nuevo departamento pasaron como un sueño pacífico después de la pesadilla. Cada mañana despertaba con olor a café recién hecho. El trabajo se estabilizó. Natalie asignaba tareas claras, los colegas eran amables y no había reuniones tan estresantes que me dejaran exhausto. El salario no era alto, pero suficiente para vivir cómodos. Los ahorros del juicio ayudaron a pagar deudas antiguas y comencé un fondo para León, soñando con el día que iría a la universidad. León se adaptó rápido a la escuela. Hizo amigos, se unió al club de arte y su ánimo estaba más brillante que nunca. «Papá, hoy dibujé una imagen de nosotros yendo a la playa», exclamó una tarde, mostrando una hoja llena de colores vivos. Sonreí y lo abracé. «Es hermoso, campeón. Iremos a la playa de verdad este verano, ¿de acuerdo?» Por primera vez en años, sentí que la vida volvía a encajar. Llamé a Natalie, con la voz quebrada. «Jefa, mi hijo ha tenido un accidente. Tengo que quedarme aquí con él». Ella se mantuvo tranquila. «Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo me encargaré del trabajo». Puse todo en pausa, el informe sin terminar, las reuniones de mañana, todo. Solo importaba León. Me instalé frente a la sala de operaciones, con los puños apretados, el pánico subiendo como un río desbordado. Cada minuto parecía una hora. Los pitidos de las máquinas resonaban en el frío pasillo. Me preguntaba por qué sucedía esto justo ahora. Apenas nos habíamos acomodado. Los recuerdos me golpeaban. León sonriendo cuando nos mudamos, León dibujando para Natalie. Y ahora estaba indefenso, solo podía rezar. Después de 4 horas de cirugía, el doctor salió, con el rostro cansado. «Hemos detenido la hemorragia, pero su estado sigue siendo crítico. La lesión es grave. Puede entrar en coma. Prepárese». Corrí hacia la UCI y lo vi allí, acostado, pálido, con la cabeza vendada y el ventilador zumbando suavemente. Mi corazón se quebró. Me senté junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano, mientras las lágrimas rodaban sin control. Los días siguientes fueron un infierno. León no despertaba. Solo los monitores fluctuaban. Los médicos hacían todo lo posible: transfusiones, medicamentos, vigilancia constante día y noche. Pero su estado empeoraba gradualmente. Apenas comía o dormía, solo me sentaba a su lado, tomando su mano con fuerza y susurrando recuerdos como si mi voz pudiera mantenerlo allí. Le recordaba el parque, su sonrisa infinita de aquel día. Dentro de mí, un nudo de emociones se amontonaba: pánico, impotencia, desesperanza. Pensé que podía sacrificar cualquier cosa por protegerlo. Pero ahora, frente a mis ojos, solo podía esperar. Natalie me visitó una tarde, trayendo un pequeño ramo de flores y algo de comida. Me dijo que cuidara mi salud y que había gestionado un permiso para que pudiera quedarme en el hospital. Asentí agradecido, pero mi mente estaba nublada. Sus palabras flotaban como de un lugar distante. La tercera noche, el doctor me llamó. «Señor Reynolds, hicimos todo lo posible, pero el daño cerebral fue demasiado severo. Su corazón se detuvo. Lo sentimos mucho. El mundo se derrumbó.
Leyón no sobrevivió. Mi niño se había ido, dejándome en estado de shock. No podía procesarlo. Me quedé mirando a mi hijo, acostado, pacífico, como si solo estuviera durmiendo profundamente. Enfrentar su partida fue tocar el mayor dolor de mi vida. No era solo mi hijo, era la razón por la que había resistido los años más difíciles, el eje de cada sacrificio, cada decisión, cada esfuerzo. Perder a Leyón era sentir que me arrancaban el núcleo de mi ser, dejando un vacío frío que nada podía llenar. Despertaba cada día sin saber por qué luchaba. Sin un destino, los objetivos que antes eran claros se volvieron insignificantes. Seguía respirando, caminando, pero por dentro estaba perdido, viviendo solo porque no sabía cómo detenerme. Los días posteriores a su partida eran una niebla constante. Me levantaba temprano, preparaba café por costumbre, pero la taza se enfriaba porque olvidaba beber. El nuevo hogar, antes lleno de risas, estaba aterradoramente silencioso. La habitación de Leyón permanecía intacta, la cama pequeña con las mantas dobladas, la mesa de dibujo con cajas de crayones y su última pintura, padre e hijo tomados de la mano bajo el sol. No me atreví a tocar nada, temiendo que al limpiar se desvanecieran sus recuerdos. Volví a la oficina después de unas semanas de permiso, pero la mayor parte del tiempo solo me sentaba frente a la pantalla, con la mente vacía. El trabajo seguía allí, los números y correos aparecían regularmente, pero ya no sentía el ritmo familiar. Natalie me apoyaba en silencio, asignándome tareas ligeras, permitiéndome trabajo remoto cuando era necesario, enviando ocasionalmente un mensaje breve sin presión. ¿Cómo estás hoy, Easton? Estoy aquí si necesitas hablar. Esas palabras no me sacaron del dolor, pero me hicieron sentir que no estaba completamente solo. Agradecí, aunque parecía que venían de un mundo lejano. Trabajaba mecánicamente, completando informes sin alma. Compañeros susurraban, perdió a su hijo, pobre tipo. No me importaba. Todo era vacío sin Leyón. Organicé el funeral en silencio, sin grandes eventos ni anuncios a los parientes. No quería condolencias falsas ni miradas de lástima. Solo unos pocos cercanos. Natalie trajo flores blancas y me abrazó sin decir palabra. La vecina, señora Johnson, quien me había contado sobre mis padres, también vino y susurró, el niño era un ángel, Easton. El funeral fue en una pequeña iglesia suburbana bajo un cielo gris con llovizna ligera, como lágrimas del cielo. Elegí un pequeño ataúd blanco con su nombre grabado, Leyón Reynolds, por siempre en el corazón de papá. El sacerdote rezó con voz cálida y profunda, pero apenas escuchaba. Solo veía su sonrisa, corriendo y saltando en el parque. Me mantuve de pie, puños apretados, lágrimas fluyendo sin control. No hubo música, ni multitudes, solo silencio, tal como Leyón había llegado y partido de mi vida. Lo enterré en el cementerio cercano, bajo un viejo roble, donde el viento susurraba entre las hojas como una nana. Cuando todos se fueron, me quedé horas junto a su tumba, susurrando, lo siento, amigo. Papá no pudo protegerte. Mi corazón estaba vacío, pero el dolor permanecía afilado como un cuchillo. Entonces, inesperadamente, Hudson y Riley Reynolds, mis padres, aparecieron en el funeral. No los había invitado, pero vinieron, quizás informados por familiares. Estaba junto a la tumba sosteniendo un ramo de margaritas blancas cuando escuché un coche acercarse. Al girar, los vi bajar de su viejo auto, vestidos de negro, sin señales claras de duelo. Mi padre, Hudson, con su rostro habitual de severidad. Mi madre, Riley, con un pequeño bolso, caminaba lentamente hacia mí. Easton, dijo mi padre con voz neutra, hemos venido a despedir al niño por última vez. No hubo lágrimas, ni abrazos, solo palabras frías como un boletín meteorológico. Me quedé paralizado, con el corazón apretado. ¿Qué hacían aquí? Después de todo, la demanda, la indemnización, ahora aparecían, pero no por condolencias genuinas. Mi madre miró brevemente la tumba y se giró. El pobre niño, dijo, pero su voz carecía de emoción. Se mantuvieron distantes, como extraños en un funeral que no era suyo. Durante el servicio, mis padres permanecieron rígidos, mirando al vacío. Poca preocupación por mí. Sin preguntas, ni abrazos, solo un asentimiento.
Nada por Leyon, ninguna lágrima, ni recuerdo compartido. El funeral terminó rápido. La gente se fue, dejándome con mis padres. El aire se volvió pesado. El viento frío azotaba el cementerio, las hojas secas susurraban como murmullos resentidos. Después del funeral, mis padres tomaron la iniciativa de hablar conmigo en privado. No se fueron de inmediato, sino que esperaron junto a la tumba. Easton, hablemos un momento, dijo mi padre, voz neutra. Nos sentamos en un banco de piedra bajo el roble. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Mi madre habló primero, voz temblorosa, pero no por tristeza. Hijo, estamos envejeciendo. Nuestra salud falla. Tu padre tiene dolor en las articulaciones. Yo tengo hipertensión. Necesitamos una gran suma para tratamientos y jubilación. Me quedé paralizado. Estaban pidiendo dinero para su atención médica justo después del funeral de mi hijo. Mi padre aclaró la garganta, voz firme y profunda, como si lo hubiera preparado hace tiempo. Easton, lo puedes ver. La edad no espera a nadie. Estamos llenos de dolencias, no como antes. Mis articulaciones empeoran. El doctor dice que sin cirugía, caminar será difícil. Tu madre necesita medicamentos caros. Mi madre continuó, con un toque de cansancio. No queremos ser una carga. Pero realmente no nos queda mucho tiempo. La vejez llegó, y sin dinero, es miserable. Antes de que pudiera decir algo, mi padre añadió, voz fría, tus circunstancias son diferentes ahora. Ya no tienes un hijo pequeño que criar. Esas preocupaciones a largo plazo, educación, futuro, ya no son iguales. ¿Para qué retener tanto dinero? Quedé atónito. Hablaban de Leyon como si fuera solo una responsabilidad que había terminado, no un niño recién enterrado. La sangre me subió a la cabeza. ¿Y Enzo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Él también es su hijo. Mi madre evitó mi mirada. Enzo es diferente. Es joven, construyendo su carrera. Además, maneja su vida ahora. Mi padre asintió. Enzo tiene su propia vida. Pero tú eres distinto. Eres el más estable. Solo te pedimos esto una vez. Considera que es tu último deber con la familia. Final. Esas palabras colgaban entre nosotros, pesadas y sofocantes. No me enojé. No tenía fuerzas para discutir. Después de todo lo perdido, mi espíritu estaba vacío. Solo quedaba un inmenso vacío. Me senté junto a la tumba de mi hijo. El viento frío soplaba, las hojas secas caían sobre el suelo húmedo. Mi madre habló de nuevo, suavizando su tono. Ahora estás solo. Guardar el dinero no traerá a Leyon de vuelta. Pero si nos ayudas, tu corazón se sentirá más ligero. Cumplirás tu deber como hijo. Miré la lápida, Leyon Reynolds, por siempre 9 años. Solo un pensamiento quedaba, quizá realmente era la última vez. Tomé aire, garganta seca. ¿Cuánto necesitan? Pregunté. Mi padre respondió de inmediato. $30.000 del dinero que recuperaste tras el juicio. Saqué el teléfono y transferí la suma allí mismo. Mis dedos temblaban. Al aparecer la confirmación de la transferencia, mis padres se miraron. Sin lágrimas, sin disculpas. Se levantaron, ajustando sus abrigos. Gracias, hijo. Nos vamos a casa. Nadie me abrazó, nadie mencionó a Leyon. Solo quedé yo junto a su tumba, comprendiendo que acababa de entregar no solo dinero, sino el último lazo con esa familia. Se marcharon y me dejaron solo, con el sentimiento de haber sido drenado una vez más. El viento se volvió más frío. La lluvia comenzó de nuevo, empapando mi ropa. Me senté junto a la tumba, lágrimas mezcladas con agua. Habían usado el dinero que conseguí con justicia para mi infancia, sin pensar en mi dolor. Creí haber cerrado todas las obligaciones con mi familia sanguínea, aunque no tenía idea de lo que vendría después. Mi corazón se sentía un poco más ligero. Al fin, sin más lazos. Pero el dolor permanecía, esperando ansioso lo peor que la vida pudiera traer. Regresé a casa, me acosté en la cama de Leyon, preguntándome cómo habían podido. Exhausto, me dormí sin saber que una nueva tormenta se acercaba.
Los días tras el funeral pasaron en una niebla densa, todo a mi alrededor parecía distante. Me despertaba con un vacío, mirando el apartamento sin reconocerlo. La habitación de Leon seguía en silencio, sus juguetes en su lugar, como esperando su regreso. No me atreví a tocar nada, temiendo que los recuerdos se desvanecieran como humo. El trabajo se convirtió en un hábito mecánico. Iba a la oficina, me sentaba frente al ordenador, completaba informes sin alma. Natalie seguía apoyándome, llamando para preguntar, trayendo comida. Easton, tienes que comer algo. No dejes que tu cuerpo se desgaste. Asentía, pero sus palabras parecían de otro mundo. Vivía como una sombra, respirando por costumbre, no por propósito. El dolor por perder a Leon seguía agudo, pero ahora había mutado en una especie de entumecimiento. Ya no lloraba, solo un vasto vacío en el pecho. El tiempo pasaba lentamente, como un río estancado. Hudson y Riley Reynolds, mis padres, comenzaron a retirarse de mi vida en silencio. No hubo ruptura dramática, ni declaraciones, solo un silencio creciente a medida que se distanciaban. Durante las primeras semanas aún llamaba para preguntar por ellos. Su salud, la cirugía de mi padre, los medicamentos de mi madre, si el dinero que envié era suficiente. Respondían con voz neutra, sin emoción. Todo bien. Podemos manejarlo. No te preocupes demasiado. Sus voces no eran frías, pero tampoco cálidas. Como una puerta cerrada suavemente, dejándome claro que ya no estaba invitado. No devolvían llamadas ni informaban sobre su estado. Mis llamadas se hicieron menos frecuentes, porque cada voz de ellos revivía el dolor por Leon, mezclado con rabia. Luego, mis mensajes comenzaron a ser ignorados. Revisaba esperando respuesta, y no llegaba. Llamé de nuevo. El teléfono sonó largo y luego silencio. Nadie contestó. Después de eso, completo silencio. El teléfono permanecía en silencio. No llamadas, no mensajes. Comencé a sentirme inquieto, un mal presentimiento ascendiendo desde lo profundo. ¿Por qué no había noticias? El dinero era para tratamiento, ¿verdad? Me tranquilicé a mí mismo, tal vez estaban ocupados con médicos. Son viejos, no querían molestarme. Intenté convencerme de que era normal, que necesitaban su espacio. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba, algo no está bien. Intenté llenar el vacío con trabajo y rutinas pequeñas. Corría cada mañana, esperando que el sudor borrara el dolor, pero los recuerdos de Leon regresaban. Solía correr junto a mí en el parque, sonriendo. Papá, eres muy lento. Ahora evitaba ese parque, temiendo que ver niños jugando rompiera mi corazón. La inquietud por mis padres crecía. Llamé varias veces más, pero aún silencio. Me consolaba pensando que eran ancianos, ocupados con médicos. Pero el mal presentimiento no cedía, la ansiedad crecía como una bomba de tiempo. Finalmente, la verdad surgió de manera indirecta, como un golpe inesperado al pecho. Llegó por tía Linda, hermana de mi madre, quien me había criticado durante la demanda. Llamó una tarde, voz vacilante. Easton, escuché sobre Leon. Lo siento mucho, pero escucha, he visto a tus padres. Están sanos. Ninguna enfermedad grave. Solo se fueron de viaje con Enzo. Publican fotos en Facebook. Me quedé helado. No estaban enfermos. Estaban de vacaciones. Colgué, manos temblorosas, abrí la computadora y revisé el Facebook de Enzo. Aunque no éramos amigos, su perfil era público. Allí estaban, fotos recientes, mis padres sonriendo ampliamente con Enzo en un resort de lujo. Pie de foto, familia junta, relajándose tras todo el cansancio, publicado apenas unos días antes. Sin enfermedad, sin tratamiento, solo vacaciones y gastos. Investigué más, corazón lleno de inquietud. Llamé al antiguo banco para revisar la transferencia de los $30.000 que había enviado. El personal confirmó que el dinero había sido retirado rápidamente y dirigido directamente a la cuenta de Enzo. No hospitales, no medicamentos, sino gastos de boletos de avión, hoteles y compras. Los fondos habían ido a Enzo para su vida personal. Me desplomé al suelo. Papeles del banco esparcidos a mis pies.
La verdad explotó en mi cabeza como una bomba. Mis padres habían explotado mi momento de vulnerabilidad tras el funeral de Leon para colocar nuevamente a Enzo por encima de todo. Habían pedido dinero, citando vejez y enfermedad, pero en realidad era para los lujos de su hijo. Esto ya no era favoritismo ciego. Era un comportamiento deliberado, planificado, repetido incluso tras la muerte de su nieto. Leon, su nieto, mi hijo, había desaparecido, y ellos seguían sin cambiar. Seguían eligiendo a Enzo. Imaginé sus risas en el resort mientras yo lloraba junto a la tumba de mi hijo, y el dolor me atravesó. Mi corazón latía, pero no con ira explosiva, sino con una frialdad clara, extendiéndose como hielo por mis venas. No busqué confrontación ni explicación. Comprendí que las palabras serían inútiles. Justificarían, evadirían, me culparían de egoísta, como siempre. Estaba cansado de discusiones inútiles y mentiras. Decidí cortar todo contacto definitivamente. Primero bloqueé los números de mis padres y de Enzo, sin llamadas, sin mensajes. Luego eliminé correos, cambié direcciones en documentos, bloqueé todas las redes sociales. Tomé una decisión clara y calmada. Ya no permitiría que mis padres o Enzo tuvieran acceso a mi vida de ninguna manera. Sin visitas, sin contacto, sin existencia en mi mundo. Esta traición no provocó un estallido de rabia como antes. No grité, no golpeé paredes, pero dejó una frialdad lúcida, sin más esperanza ni ilusión. Acepté que la relación sanguínea había terminado hace mucho. Solo ahora estaba definitivamente confirmada. Ya no eran familia, solo extraños ligados a un pasado doloroso. El teléfono permanecía en silencio, la bandeja de entrada vacía, una calma aparente como la superficie de un lago escondiendo corrientes turbulentas. Pero ese vacío, el dolor de perder a León, ahora se mezclaba con la frialdad de la última traición, haciendo todo más pesado. Me despertaba cada mañana sintiéndome perdido, mirando alrededor del nuevo apartamento y preguntándome, ¿es este mi hogar? La habitación de León permanecía cerrada, pero el silencio que emanaba de ella resonaba por toda la casa, recordándome que él ya no estaba. Intenté llenarlo con rutinas, preparar café, revisar correos del trabajo, pero mi corazón permanecía vacío, como un pozo sin fondo. La ansiedad surgía en las noches, preguntándome qué más tendría preparado la vida. Pero la alejaba, porque si me detenía a pensar, temía desplomarme por completo. Continué con mi trabajo actual, manteniendo una rutina estable para no hundirme del todo en el duelo. La oficina se convirtió en un refugio. Llegaba temprano, trabajaba hasta tarde, sumergiéndome en hojas de cálculo e informes para olvidar el vacío. Natalie seguía siendo una jefa maravillosa. Me asignaba tareas claras y me elogiaba cuando las completaba. El trabajo dejó de ser una carga y se convirtió en un ancla que me impedía desviarme por completo. Evitaba conversaciones profundas, pero Natalie comprendía. No preguntaba por León ni por la familia, solo enviaba mensajes alentadores: si necesitas tiempo libre, solo avísame. Mantuve hábitos saludables: correr por las mañanas, ensaladas rápidas para el almuerzo, cenas sencillas en casa, aunque estuviera solo. Esas rutinas funcionaban como un caparazón protector, impidiendo que cayera más profundamente en el dolor. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces, el vacío interior emergía, dejándome despierto, preguntándome, ¿cómo sigo viviendo sin mi hijo? Guardé algunos objetos pequeños de León como la única forma de mantenerme conectado con los recuerdos de mi hijo. No todo, no quería convertir la casa en un museo del dolor, solo unas pocas cosas: la pintura que hizo de padre e hijo bajo el sol, el osito de peluche que amaba abrazar para dormir y la pequeña bicicleta ahora guardada en el garaje. Cada noche sostenía la pintura, recorriendo los torpes trazos de pincel, susurrando, «Hijo, papá te extraña tanto». Los recuerdos regresaban como agua tibia, León sonriendo mientras pintaba con las manos llenas de colores, diciendo, «¿Se parece a ti, papá?». Esos objetos no llenaban el vacío, pero evitaban que olvidara. La ansiedad al tocarlos, ¿el dolor disminuiría o se agudizaría? Aún así, los conservaba, porque eran los restos de mi hijo en mi vida. En los primeros días después de la pérdida, aprendí a aceptar el silencio en un hogar que antes resonaba con la voz de un niño. Al principio, ese silencio era un enemigo que resonaba por todas partes,
recordándome la ausencia de León. No más risas, no más llamados cuando tenía hambre. Solo el viento fuera de la ventana y el tic-tac del reloj. Intenté encender la televisión para llenarlo, pero el ruido artificial solo hacía más pesado mi corazón. Poco a poco, aprendí a abrazar ese silencio. Sentado solo en el sofá, con los ojos cerrados, dejando que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Esos momentos eran dolorosos, pero necesarios. Lloraba y luego secaba mis lágrimas diciéndome, esta es la nueva realidad. El silencio dejó de ser enemigo y se convirtió en un compañero. Natalie Hayes continuó apoyándome discretamente, sin interferir ni presionarme para seguir adelante. No aparecía sin avisar, no llamaba sin cesar. Solo pequeños gestos, correos de trabajo con notas como «Espero que estés mejor», «Traigo café a la oficina» o invitándome a almorzar, «Solo charla de trabajo si quieres». Respetaba los límites, sin preguntar por León a menos que yo lo mencionara. La presencia de Natalie traía un sentido de seguridad, no para llenar el vacío, nadie podía reemplazar a mi hijo, sino para evitar que me desmoronara por completo. En momentos en que me sentaba solo en la oficina, con la mente nublada, ella pasaba y sonreía. ¿Necesitas ayuda? Esas palabras eran como un ancla que me devolvía a la realidad. La ansiedad surgía al pensar en ella. ¿Podría ser un nuevo comienzo? Pero no me apresuré. Solo agradecí ese apoyo silencioso. La relación entre Natalie y yo se desarrolló poco a poco, basada en la comprensión y el respeto a los límites heridos de cada uno. Al principio, solo colegas, luego, cenas sencillas, a menudo pizza en un lugar conocido, hablando de trabajo y libros. Una vez compartió sobre su hija y su divorcio pasado, con ligereza. Hubo momentos en que me sentía perdido, pero el tiempo me ayudó a mantenerme firme. Conté a Natalie sobre León, sobre mi infancia, sobre la traición final de mis padres. No todo, solo fragmentos dispersos. Ella escuchaba sin juzgar, solo decía suavemente, «Has soportado tanto, Easton. No te obligues a olvidar». No nos apresuramos. Sin tomarnos de la mano, sin promesas, solo estando juntos con calma. Hubo momentos de ansiedad, preguntándome si estaba listo, pero Natalie siempre respetaba ese silencio. No me presionaba a avanzar, simplemente me acompañaba. Esa relación era como un arroyo fresco, fluyendo lentamente, pero lo suficiente para calmar la tierra reseca de mi corazón. No buscaba salvación en algo nuevo. Aprendía a vivir con el dolor. Natalie no reemplazaba a nadie, nadie podía reemplazar a León. Solo formaba parte de mi nueva vida. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo el recorrido, desde la infancia marcada por el favoritismo hasta las sucesivas pérdidas presentes. En noches frías junto a la ventana, recordaba que a los 10 años gané el premio, pero el dinero fue para Enzo, la adolescencia cediendo todo, la ruptura del matrimonio, la pérdida del empleo, la demanda, la muerte de León, la traición final. Esa cadena de injusticias era como un hilo rojo a lo largo de mi vida. Comprendí que no era el destino, sino las decisiones de otros. Pero ahora yo elegía cómo responder. Entendí que el perdón ya no era para rescatar a la familia, sino para liberarme del resentimiento. Resentimiento hacia mis padres y Enzo. Era pesado, arrastrándome. Elegí un perdón silencioso para aligerar mi corazón, no para darles otra oportunidad de herirme. Me negué a entregar el poder de dañarme nuevamente. Cierre definitivo, autoprotección. Acepté que algunas relaciones, incluso si se llaman familia, requieren liberación para sobrevivir. Los lazos de sangre no garantizan amor. Mis padres lo demostraron. El perdón no significa permitir daño repetido. Perdón, sí, retorno, no a veces, la única manera de avanzar es soltar relaciones que ya no valen, como yo hice. Mi nueva vida no era felicidad completa, pero sí paz consciente. Sonreía más con Natalie, trabajaba con eficacia, pero mi corazón aún guardaba el vacío. Esa paz, aceptar el dolor y seguir viviendo, era un regalo que me daba a mí mismo. Seguí adelante, no porque hubiera olvidado a León, sino porque lo llevaba en cada parte de mi vida. Sus recuerdos ya no eran solo dolor, sino recordatorios de cuanto había amado profundamente. León permanecía en las mañanas tranquilas, en las decisiones que tomaba y en cómo aprendí a vivir más despacio,
cuidando mi propio corazón. Al final, comprendí una verdad simple pero amarga: los lazos de sangre no crean automáticamente amor, y perdonar no significa permitir que otros repitan el daño. Algunas relaciones, por muy cercanas que hayan sido, necesitan liberarse para que uno pueda seguir viviendo. No por venganza, ni por resentimiento, sino porque es la única manera de preservar intacta la parte más propia de uno mismo.